Pero deja la cámara en paz. Ya, listo. Si vieron algún movimiento en la escena, fue Izumi. No, tú estabas moviendo la cámara. Yo te dije, no te decía, No, déjala en paz. fue tu culpa, Deja loco. la cámara en No, tú paz. querías revisar la imagen y yo solo hice lo necesario, ya. Ah, mi cabeza Ya. va a explotar. ¡Hola, chicos! ¿Saludo genérico? Sí, saludos genéricos. ¿Qué tal? Hola. Todos sean bienvenidos a un... no, iba a decir Voy a hacer stream en sí, iba a serio. decir stream. Si se acuerdan que la última vez nosotros dijimos que íbamos a ver cómo Teiji reacciona a sus antiguos dibujos. El ya- baúl de los recuerdos. el baúl de los... No, es que sería como más reacción. Reacciones Bueno, ya. genéricas. Reacciones genéricas con mis dibujos del baúl por Deiji. Mis dibujos del baúl Sí. por Deiji. Mis dibujos. Bueno, obviamente aquí se tuvo que rayar mi nombre. Obvias razones. Saqué un 7, eso es bueno. Bueno, hace muchos streams atrás, estamos hablando desde hace 25 años atrás, Sí, aproximadamente. como 25 años atrás. Contamos que Deiji había creado un cómic del libro del Don Quijote de la Mancha, ¿cierto? Sí, lo cito en el contexto. Nuestra profesora de lenguaje específicamente, estábamos pasando obras literarias y la profesora, en vez de querer ver una obra de teatro, quiso que nosotros hiciéramos una historieta referente a una obra conocida dramática. En este caso, Don Quijote de la Mancha. Ya. Al quema que te... Al tema que te quema, ya, dale, Al quema que te tema. dale. Bueno, empezamos este recorrido con una obra que hice cuando estaba en tercer medio, Don Quijote de la Mancha. Como pueden ver aquí hay muchos dibujos. Así dibujaba yo cuando era más pequeña. Cabe destacar que fui la única del curso que hice hablar al caballo de Don Quijote. Y eso me dio el 7 específicamente. ¿Ah? Véanle la grandiosa nariz a ese Don Quijote. Esa tipografía. Y ese nombre censurado. Y ese nombre censurado. Pero saqué 7. Eso es lo que cuenta. Saqué 7. Después, esta es la croquera más antigua que tengo de mis posesiones. Las otras eran pequeñitas, pero siempre se perdían o se rompían. Así que nunca pude adecuarlas. Anécdota de mi pasado. Era de las que ponía estas cositas atrás. XD. Bueno. Mis primeros comienzos dibujando anime. Bueno, de anime... es como que... Teiji está progresando. Es lo que se ve aquí. También solía hacer como cooperaciones con amigos. Y también hacía mis trabajos de arte aquí, por si acaso. No sé. Hay muchos recuerdos en estas croqueras. Demasiados recuerdos. Esto también fue para un trabajo. Era como del estilo así como gótico, pero tenía que citar algo así como medio cruz. Por eso se ve así como medio sad. Esta fue una de mis primeras prácticas en donde trataba de hacer como perspectiva, pero así extrema. O sea, cuando el pie se te acerca en primer plano y bueno, hacer cosas bien extremas. Aquí no se nota que yo veía Naruto. No se nota para nada. Oh, otro trabajo de arte. Aquí también experimentaba mucho mezclando lo que era el anime con el realismo. Pa, 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 pa. Básicamente en esta croquera lo que hacía era experimentar con muchas cosas. Hasta que me saliera algo bien. O sea, se nota mucho que el estilo que tenía antes no se parece nada al que tengo ahora. Sí, un montón de dibujos. Y aquí me refería a lo que yo hablaba en los streams. ¿Se acuerdan que yo decía que hacer fanart igual en algún momento está bien porque tú experimentas estilos? Yo en este punto yo hacía muchos fanarts, específicamente Naruto porque era la única serie que veía en ese entonces. Y aquí hay dibujos mezclados de amigas que tuve en el colegio que también dibujábamos en grupo. Bonitos recuerdos. Voy a tratar de avanzar al último dibujo para que vean más o menos hasta dónde avancé con respecto a esta croquera. Tan, tarán. Bueno, aquí el primer avance.
empecé a tratar de hacer mis primeros personajes originales, aunque no les creara historia, sino que físicamente fueran originales. ¿Qué me nacieron? También trataba de hacer mis primeras escenas, cuando experimenté con muchos fanart y cosas así. Traté de hacer mis primeras versiones de fanart de algo. Me refiero a que tomaba un personaje que ya existía, en este caso Kurapika de Hunter x Hunter, pero traté de ponerlo en una posición en donde no se había visto en ninguna otra imagen. Y sin embargo sigue siendo un fanart porque tiene su característica física, de vestimenta y todo eso. También me gustaba hacer mis propias ideas originales en cuanto a chibis y cosas cómicas. En este caso una escena con estos personajes de Naruto. Y aquí también trataba de ahondar en el otro tipo, que es lencería y algo más como ecchi, por decirlo así. Pero era siempre con el objetivo de experimentar y ver hasta dónde podía llegar con mi estilo de dibujo en ese tiempo. Creo que lo último que hice en esta croquera está por aquí. Sí, esto fue. Eso fue lo último que hice en esta croquera. Simples esbozos de caras, pero si vemos las que yo tenía en un principio, como estas por ejemplo, se ve que hay un cambio en cuanto a la perspectiva que se usó y el desarrollo que hubo en ello. De hecho el pelo se ve también más natural. Esta croquera es curiosa porque la usé tanto para mis dibujos antiguos, cuando iba en el último año de mi secundaria en el colegio, y la otra mitad la usé en dibujos actuales. Pero solo me voy a centrar en mostrar los dibujos del baúl de los recuerdos. Empezando aquí. ¿Notas la primera diferencia? Empecé a experimentar con estructuras. Y empecé a lanzarme más con dibujos que abarcaran toda una hoja. Algo que me resultó súper curioso de esta etapa era involucrarme con diseño como del tipo místico, como esto, como mitología y cosas, y con los dibujos que abarcaran toda una hoja. Este es de un amigo. Tratar de acostumbrarme a todo lo que llevaría un personaje como este, por ejemplo, pero lleva una escala mayor. Cuesta mucho acostumbrarse a las proporciones en una hoja, en un tamaño de escala mayor, perdón. Aquí también empecé a variar de estilos. Es como un poco realista, un poco que Deji no se decidía si hacer algo más realista o algo más estilo chollo u otras cosas. En esta etapa también habían veces que mis amigos dibujaban conmigo en mi croquera. Primer intento de masculinidad, estilo shonen. No me preguntes si esto lo saqué de una serie porque no es así. Yo simplemente rescataba todo lo que veía en animes, revistas, y lo aplicaba, tratando de hacer como un personaje random. Esta creo que fue mi primera personaje original que tuvo una historia, aunque no me acuerdo mucho ya cómo se llamaba. Era mala creando historias, pero cuando me salía una trataba de sacar todo lo posible, personaje y todo. Esta yo recuerdo que fue mi primera personaje original, con historia y todo incluido. Sí, de hecho está con su coprotagonista. Incluso le practiqué sus primeras expresiones. Aquí di el primer gran paso a lo que es creación de personaje. También del compañero. Rayos. Dibujaba muy diferente antes. Y siento como si no hubiera visto esos dibujos nunca. Y solo cuando los veo me sale como el recuerdo de cómo llegué hasta ahí. Eso también intenté hacer como una mezcla de lo que yo ya sabía de dibujo, junto con el estilo que tenía en ese entonces para los personajes originales que yo tenía. Y más estructuras. Y si se fijan, las estructuras yo nunca las dibujaba encima para volver a hacer un personaje completo. ¿Por qué, se preguntan ustedes? La respuesta es fácil.
porque tú tratas de estudiar cómo se mueve el cuerpo. Ah, y aquí también tratas de recordar cómo hacer el paisaje y todo eso. Bueno, tú con la estructura, como siempre he dicho, tú tratas de estudiar cómo es que funciona el cuerpo. No tratas de después dibujarlo de manera hermosa y que quede perfecto, no. La estructura es para estudiar. Y después, en base a eso, tú haces un dibujo completo. Pero aparte. Ah, sí, aquí empezaba también a practicar paisajes. Me gustaba mucho de la serie Naruto, esta escena, sobre todo en los endings, en donde hacían como este tipo de panorámica estilo cine, algo así. Y eso trata de practicar en esa etapa. Dibujos de Izumi. ¡No! Eso no estaba en el plan. Pero están en mi croquera. No está en el plan Bueno, asignado. Esos dibujos indican como desde cuándo que conozco a Izumi. Ah, aquí desarrollé más lo que eran las estructuras de los cuerpos, ¿ves? Aquí traté de hacer menos músculos y más como huesos. Porque si se ven aquí, lo que más se nota es la cabeza y las líneas que conectan a todos los ligamentos, ¿ven? Cara, cuello, torso, brazos, pies. Oh, espera, no sé si se ve bien. Sí. Pero si se fijan, lo que menos tiene mi croquera son como dibujos terminados. Siempre son como estructuras y demás. Esta croquera está más cercana a cuando yo fui a diseño gráfico. Como 2011, por ahí. Aquí yo di el primer gran salto en cuanto a diseño de personajes y cosas. Si se fijan, ya hay un gran cambio. Podías empezar en pequeñito. No tenía idea desde cuándo había empezado a poder hacerlo, pero bueno. Si se puede ver aquí, el primer gran salto fue con eso. Ahora mis personajes están más definidos. Empecé a hacer mis primeros ¿cómo se llama esto? Cuando tú haces poses para relatar una acción, paso a paso. Sí. Empecé a hacer esas secuencias. Más chivis. Otro cambio de estructura. Chicos, si algo queda claro es que a lo largo de los años que estuve dibujando, la estructura fueron lo que más cambiaron. Ni siquiera la estructura que hago ahora se parece a las que hacía antes. Aquí hizo como una versión como... Trataba de hacer como dos versiones de lo mismo. Empezando por hacer esta chica, por ejemplo, aquí. Y hacerla más simplificada ahí abajo. Aquí fue uno de mis primeras veces que traté de hacer zoom y me salió exitoso. Con el zoom me refiero a como acercamiento de una extremidad. En este caso, la mano. Y también empecé a estudiar la mano porque me iba pésimo haciendo extremidades. Muy mal. Ah, y también me pasaba eso, que si bien vieron que había un cambio ahí atrás, me pasaba que a veces tenía bajones. O sea que como que volvía a los dibujos que hacía antes. Y después me rectificaba. Más dibujos de amigas. Claro. Aquí hay otra secuencialidad. No sé si ven ahí como un monito de palo, después puro circulito y ¡pam! Una persona corriendo. Todo eso es estudio. Creo que en esta croquera me acuerdo que hacía más como expresiones dentro de un mismo tipo de cara y practicaba más lo que me costaba hacer. Por ejemplo, aquí ya estaba haciendo como cuerpos que involucraban una acción, en este caso la telita. Y también practicaba más personajes de perfil porque había hecho mucho tiempo de frente, pero de perfil nunca, entonces ya pueden ver lo inexperta que era en ese sentido. Ahora que me acuerdo, sí, yo en esta etapa era de pura hacer poses que a mí me costaran hacer y rehacerlas hasta que me salieran bien. Y en cuanto a estructura, siempre era de la teoría de hacer el monito de palo. Tú haces un monito de palo para hacer como una pose que tú quieres y después tratas de llevar a eso a lo que sería el cuerpo humano. Sí, ahora que recuerdo, yo hacía eso cuando estaba en esta croquera.
¿Ven? Aquí traté de aplicar la misma pose que está en la página anterior, pero aquí se ve un poco mejor porque lo estuve practicando. Ah, y aquí también hacía como versiones chivis de algo, porque siempre me pasaba eso. Hacía un personaje y después cuando quería hacerlo más kawaii, más chiquitito, no se parecía. Más secuencialidades de movimiento, esta vez con chivis. Y aquí, yo me acuerdo que estas tres la hice porque quería hacer un GIF. Nunca lo hice, pero ahí está. Hubiera sido un monito corriendo. Una chica corriendo. Aquí también. Esto, aunque se ve como medio simple, es una pose súper difícil. Porque tú haces una gestualidad del cuerpo para dar una impresión. En este caso, esta chica está haciendo como ni idea. Pero es difícil llegar a esa expresión. Más perspectivas desde la espalda. Parece que eso me costaba mucho, sobre todo por los pies. Si se fijan ahí, trataba de hacer varios porque no encontraba la forma de hacerlo bien. Wow. Aquí cambiando de nuevo de estilo. Más poses. Y perfil. Otro perfil de espalda. Comparado al primero que mostré en este, creo que era este está mucho mejor. Y ahora me acuerdo. Aquí yo hice mi primera práctica, sí, pero aplicada de perspectivas. De lo que está más cerca y lo que se ve más lejos. Entonces yo me acuerdo que hice el punto de fuga. De hecho todavía está ahí el punto de fuga. Y empecé a hacer personajes desde lo lejos hasta lo más cercano. Y aplicando lo que te enseñan. O sea, mientras más cerca, más detalle. Mientras más lejos, solo forma. Y también más estructuras. Cambio de nuevo la estructura. Este es como si fuera una combinación de lo que mostré en la primera croquera a lo que se vio como al principio de esta. Aquí también trataba de hacer como emojis. Aquí como versión realista de nuevo. Perfil. Practiqué montones el perfil. Y también. Creo que de aquí al resto es pura estructura. Pero vaya que otro Naruto. Pero vaya que eso me ayudó mucho. Me sorprende ver el cambio que hay de una croquera a otra. Aunque hay veces que como que los dibujos se parecen mucho de repente, me sorprende ver cómo cambia. Esto me salió mal. Lo taché con una X. Eso siempre lo hago ahora. Pero nunca los borro. Porque así tienes en cuenta en qué fallaste y lo puedes reaplicar de nuevo. No sé cuántos dibujos hay aquí con esa X. Este fue otro personaje original. Como que le quería hacer una historia, pero no pasó. Esto fue un estudio que hice. Aquí, por ejemplo, traté de hacer un pie desde frente y empezar a rotarlo de a poco, con distintas posiciones. A ver si me salía bien. Camarita amiga. Ahí sí. A ver. Aquí también empecé a hacer como mis primeros conceptos de dibujo así, por si quería dibujar algo terminado. Traté de hacer mucho de eso. Escenas dramáticas. Trajes. ¡Hoja en blanco! Este también fue un estudio interesante. Aquí, esta chica no me salía bien con la pierna. Y aquí tuve que hacer esto para entender cómo funcionaba la cosa. Aquí
creo que fue la primera vez que empecé a aplicar lo de la perspectiva, pero no con paisaje, porque yo era más de dibujar arbolitos, plantitas, etcétera. Fue primera vez que me lancé a hacer como edificios estructurados y todo. Esto. Así, y escenas románticas. También era cursi. Y aquí también traté de variar estilos, o sea, algo que se veía de esta manera hasta algo que era como esto, tan simple como esto. Básicamente lo que más hacía era practicar trazo y cosas así. Se pueden ver. Mucha estructura y todo. ¡Uy! Antes había mostrado un tipo que estaba como haciendo una pose de levantar un paño. Aquí quise estudiar bien cómo era, que se agarraba el pañito y cómo se podía arrugar para todos lados. Aunque no alcancé a hacer todo el dibujo en sí. Pero me gustó mucho hacer eso. Ahí también esta persona, sí. Y esto. Esto era re importante porque tenía un trazo re tiritón cuando quería entintar cosas con esto. Con un simple tiralínea. O con el lápiz pasta. Entonces, desde ahí que siempre me mantuve practicando. Para todos lados. No sé. Hay demasiadas cosas aquí. Este fue mi primer intento de persona vieja. O persona de tercera edad, pero dibujado al estilo anime o manga. Tuve que practicar mucho también, porque si ven aquí como una persona joven, después está como un poquito más crecida, y después está este viejo. Y bueno, aquí vamos al tercer, creo, gran salto de DI, que tiene que ver con el manga. Yo tuve que hacer un estudio completo en cuanto a los mangas que involucraba diseñarlo todo. Yo ya les he contado cómo fue que hice lo de los edificios y todo. Este edificio existe, yo lo tuve que recrear de las capturas de pantalla que hice en Google Maps. Ya lo he explicado antes, pero aquí se lo muestro. Y tuve que escalarlo. Este fue el primer boceto, de hecho. Se ve la diferencia de tamaño, de hecho. Y después lo hice el escalado completo aquí. ¿Por qué hay uno grande y uno chiquitito del mismo? Porque este se usó en la primera doble hoja, doble página que hice para el manga de Sono Negai. Y este era para la otra escena que también se veían partes del colegio, pero era más pequeño. Este fue mi primer proceso de escalado del mismo fondo. Es divertido hacerlo. Y aquí pasamos a lo que es la etapa en donde yo hice uno y otro prototipo de una misma hoja hasta quedar conforme. Este fue el primero. La primera hoja de Sono Negai. Usé diálogo y todo. No me gustó. Cambié la forma y el diseño. Esta fue el primer prototipo oficial de la hoja número 1. Y lo cambiamos, yo me acuerdo que lo cambié como meses antes de que lo publicamos en Medibank. Así era Daikantes. Se puede ver el cambio, de hecho. Aquí todavía me falla un poco la perspectiva, como puedo ver. Pero ustedes van a ver que hay muchas versiones de la misma hoja. De hecho, aquí hay una que apenas sí se ven los dibujos, pero pongan atención a eso. Ya. Ahora, otra hoja. Termina con lo mismo. Pero le hice modificaciones. O sea, nunca dejé de recrear cosas hasta que estuviera bien. ¿Ven? Por ejemplo, esta es la versión mejorada de esa. Era muy terca. Todavía soy muy terca en ese sentido. Cuando siento que algo me sale mal, trato de no arreglarlo por encima, sino que hacerlo de nuevo. Y ya. Es muy de destruir hojas, pero entre comillas, porque no las destruye, sino que las guarda para ver y
y acuchillarse una y otra vez de sus errores. Sí, miren. Traté una y otra vez. Ah, este es un plus ultra. Ah. La primera versión de Ryusei. Miren, así los diseñé yo. Este era el primer Ryusei. El primer Daika. La primera Aiko. Creo que la que menos tuvo cambio en cuanto a la versión original fue la Aiko. Aquí también, mientras estaba tratando de hacer los capítulos de Son of Negai, practicaba una y otra vez las escenas que quería mostrar. Y una cabría haciendo puchero o algo así. Esta es la primera versión del demonio que hice. Después pasó a ser un niño. ¿El primer demonio? Sí, el primer demonio. Lo encontré buscando en el baúl. ¿Recuerdas cuando nos sentamos y nos pusimos a pensar y dijimos, ¿cómo vamos a crear esto? ¿De qué se va a tratar? Y surgieron muchas ideas. Sí, pero Izumi, para asegurarse, me dijo: Deiji, necesito que me hagas una impresión de cómo es para ti el demonio. ¿Cómo tú quieres que es? ¿Cómo lo percibes? Claro, ¿cómo percibes que es el demonio? Y eso lo hizo, yo me acuerdo que fue a propósito, porque no sabía si yo podía dibujar cosas tenebrosas o no. Y le demostré que sí. Este es de la otra historia. De hecho, miren, ese niñito que está ahí se parece a una publicación que hice de el primer dibujo que hice con plumillaje cuando estaba recién probando estas cosas. Segunda versión. Miren lo terca que es Deiji, por Dios. Tercera versión. Eso sí, aquí hice como más perspectiva y cosas. Cuarta. Y miren, este balón de texto es totalmente estilo cómic. Aunque en el manga también lo ocupan a veces. Sí. Sobre todo cuando se traduce. Sí. Y aquí fue cuando empecé a hacer otro tipo de práctica, que contaba en lo siguiente. Tú haces un boceto y cuando ya está medio terminado por encima, lo intinta inmediatamente. Y después borraba, para ver qué tan avanzada estaba en cuanto a entintar. Eso me permitía también pulir detalles y cosas. Y esto es de lo que yo hacía antes de dibujar un speed draw, de lo que ustedes vieron, si vieron mis fanarts. Yo siempre trataba de primero recrear una imagen y ver más o menos como de qué forma podía hacer que las sombras se vieran como naturales y cosas así. Después, cuando tenía especificado algo, lo redibujaba y trataba de sacar como un muestreo de qué colores quería hacer. Y también practicaba mucho la cara del personaje. ¿Ven? Antes de hacer Kirito del primero, hice varios dibujos de él. Y este fue el boceto del dibujo en sí. Este también, hay muchos dibujos que tengo que son así, que están como sin terminar. Y esto es algo que, bueno, encontré por ahí. Me encantó mucho porque esto es de una anécdota personal mía. Pero lo verán pronto. Una anécdota personal mía. Sí, personalísima mía, privada. Personal mía. Que ya no es privada. Pero ya. Pero en conclusión, este fue como un baúl de los recuerdos para mostrarle por qué etapas pasé antes de llegar a cómo dibujo ahora. Lo que sí me gustaría mostrar es una cosa. ¿Qué? Esto, que es de aprendizaje, que nosotros lo aprendimos después. Ay. Muy bien. Desde ahí. Este Ya. es de un manga que nosotros estuvimos creando hace un tiempo. ¿Se acuerdan cuando nosotros en el stream, en no sé cuánto stream pasado, hablamos del hombre palomo? Hombre paloma. Hombre paloma. ¿Por qué dije hombre paloma? Bueno, eso. Nosotros en ese proyecto estuvimos creando estos personajes de una obra de teatro. En sí. Sí, era como de terror. Ujú. Por eso se ven tan así. Aquí también. Con los personajes de mi obra otra obra que tenemos aplazada ahí, también traté de practicar mucho lo que era la estructura y aplicarla lo más posible a lo que eran músculos. Y setearlos. También perspectivas extremas. O sea,
Es solo una perspectiva, pero de la manera en que está hecha lo hace extremo. Y todo esto es puro estudio. Ah, y también era de esas personas que usaban la mina de color rojo. Pero carmesí. Pero aprendí una cosa. Esta mina no se borra. Es muy difícil de borrar. Es muy difícil de borrar. Prácticamente es imposible borrarla. Así que si son de usar este tipo de minas, les digo al tiro, solo úsenla en croqueras. Y si lo van a usar en algún trabajo que después planean limpiar con la goma y pintarle encima, por favor no la usen porque estarían arruinando su hoja. Y bueno, aquí también empecé a hacer estas prácticas para saber cómo se hacen las salas del colegio en Japón. Esto te ayuda a entender muchas cosas. ¿Ven? Esto. Que hay más perspectiva y cosas. No es que quería mostrar eso. De aquí salió el primer... Esto. Si se acuerdan de los primeros dibujos que publiqué en Instagram, el de Soma, también hice una práctica súper similar. Es cosa de practicar muchas veces la gestualidad del personaje y después llevarlo a cabo. Y aquí está. Primer Soma. El de Instagram. En un momento todos pueden hacer fanarts, pero la lección siempre es como nosotros habíamos dicho en los otros videos pasados. La idea es que tú te desarrolles como artista y logres tu estilo propio. ¿Cuál es el objetivo de en sí de este video? Aparte de mostrar como la evolución y el baúl de los recuerdos. Bueno, por decirlo de algún modo. Yo quería pasar este video porque quería demostrarle a ustedes que todos tenemos evidencia de nuestro crecimiento como artistas, como dibujantes. Para los que pensaban de que yo dibujaba bien desde el principio, podrán ver la gran diferencia de los dibujos que hago ahora de los que hacía antes. Y con esto también demostrarle toda la práctica y experimentación que hice para llegar a donde estoy ahora. Si yo estoy aquí, gracias a todo este esfuerzo y práctica y experimentación, ustedes también pueden hacerlo. Por eso hice este video. La idea es que ustedes también puedan ir avanzando, ir como evolucionando de algún modo sus trabajos, sus proyectos. Oye, estoy hablando. Sí, estás hablando. Todo el video. No. Y eso, chicos, todos pueden ir mejorando, excepto Izumi, porque Izumi se queda pegado en algo y no avanza. Izumi también tiene un antes y un después en cuanto a la historia. Sí, yo tengo un antes y un después. Como escritor. Sí, es verdad eso. Así que toda la vida es en base a esfuerzo, práctica y experimentación. Esas tres cosas, no importa cuánto talento tengas o no tengas, te hace una persona grande en el futuro. A base de errar y volver a errar, sí. Y volver a errar y volver a errar. De hecho, muchas veces es verdad lo que dice. Las fallas, el error, el fracaso te enseña mucho más que el éxito. Y eso es importante. Sí. No se hundan, no se tiren hacia abajo cuando fracasan en un proyecto o fracasan en algo en la vida. Siempre es importante volver a levantarse y probar nuevamente. Y cuando estés en un nivel en donde tú digas, wow, yo soy bueno, ahí es donde yo tengo que dar la siguiente lección. Nunca te quedes con el talento actual que tengas gracias a eso. No te quedes con eso. Siempre piensa que puedes hacer algo más. El día de mañana siempre eres mejor que el día de ayer. Exacto. Y si te quedas con lo que hiciste solo hoy día o hasta ahora, te vas a estancar. Y eso es lo que menos quiero. De dibujante a dibujantes y de escritor a futuros escritores. O en todo en la vida. O en no todo lo que quieran hacer en la vida. Sí. Chicos, eso sería el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Que, bueno, cosas genéricas que dicen todos los youtubers. Por favor, denle like, suscríbanse, compartan el videito. Sí, compartan el videíto y nos estaremos viendo en el un próximo stream y luego en un próximo video. Sí. Chicos, importante, en nuestras redes sociales, ya sea Instagram, en Instagram especialmente, vamos a dejar una sección en donde ustedes van a poder votar, ¿ya? O van a poder mandarnos a través de mensajería cuál le gustaría que fuera la temática del siguiente stream.
Así nosotros vamos ordenando contenido y ustedes pueden hacer sus preguntas inmediatamente también sobre eso. Y así nos ordenamos bien y hacemos esto de manera más fluida y más mejor, como dicen. Más mejor. Ya, chicos, nos estaremos viendo. Cuídense mucho. Y como siempre al final del video, chicos, buena suerte en todos sus proyectos y bye bye. Hasta la próxima.